Al regreso del exilio en Babilonia, eh, ¿cuáles son las cosas principales o fundamentales que cambian en ellos? Por ejemplo, la escritura cambia, ¿cierto? Porque la Sí, escritura que adopta dejan la escritura fenicia por adoptar la escritura aramea. lamentablemente, con lo bonita que era la escritura fenicia y ahora la hemos tenido que volver a aprender. Pero sí, cambia el alfabeto, adoptan lo que hoy en día se llama hebreo. Esto quizás no lo sabe mucha gente, quizás voy a reventar un poco de cabezas. Lo que hoy en día llamamos alfabeto hebreo, tengo una mala noticia para darle al personal, en realidad no es hebreo, es arameo. El alfabeto hebreo actual es el alfabeto arameo que los judíos toman prestado del exilio en Babilonia, que era el idioma que se utilizaba en la administración y como lengua franca en la región de Mesopotamia y también en sus dominios. Es decir, cuando Mesopotamia, cualquier imperio de Mesopotamia, Asiria primero, Babilonia después, el imperio persa después, utilizaban ese alfabeto. Y no es que cambie el idioma, porque no es que los judíos ya enseguida empezamos a hablar arameo, cosa que va a pasar más adelante. Ujú. Seguimos hablando hebreo, pero como el alfabeto hebreo y el alfabeto arameo tienen un mismo origen, y las letras son las mismas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, lo que hacemos es cambiar la grafía, la forma de las letras. Y la Torá empieza a escribirse ahora con el nuevo alfabeto. Deja de usarse paulatinamente, no es algo que pasa enseguida, porque encontramos inscripciones del periodo persa y posterior también. Incluso hasta la rebelión de Bar Kokhba del siglo I en el periodo romano, encontramos monedas con inscripciones en hebreo antiguo, es decir, en cananeo o en fenicio, pero sí poco a poco se deja de utilizar. De hecho, los manuscritos de Qumrán, que son la gran mayoría del siglo I antes de Cristo, ya están escritos con esa escritura nueva, que son los rollos de la Torá y de la Biblia más antiguos jamás encontrados. Cambian también, cambia también el calendario, o por lo Ajá. menos se le pone nombre a los meses del calendario. El calendario hebreo actual, que tiene nombre, ahora por ejemplo estamos en el mes de Tishrei, porque hace unos pocos días fue Rosh Hashanah. El mes anterior a Tishrei es Elul. Estos meses, el nombre viene claramente de Babilonia. Cambia el alfabeto, cambian los meses y comienzan una serie de reformas en el periodo babilónico, quizás por influencia de la diáspora y de repente verse a sí mismos en una realidad desconocida, que van a dar origen a lo que hoy en día conocemos como judaísmo, que es un tema que no hemos tocado. Pero, por ejemplo, ¿qué religión practicaban los habitantes del reino de Judá antes del exilio en Babilonia? ¿Judaísmo? No sé. No. Sí. Y si sí, era una versión bastante primitiva de lo que luego se va a llamar judaísmo. Si tú te fijas, en toda la Biblia no aparece una sola vez la palabra sinagoga. Ujú. Una sola vez. Si tú te fijas, en la Biblia no aparece una sola vez la palabra rabino. Y de repente, cuando llegamos de Babilonia, el judaísmo comienza a desarrollarse hasta tal punto que unos siglos después ya tenemos sinagogas, ya tenemos escuelas de estudio y de interpretación de la Torá, cosa que no había antes, tenemos corrientes judías que se disputan el poder, tenemos saduceos, esenios, fariseos, cosa que no existía antes del exilio en Babilonia, tenemos rabinos, ¿de dónde salen de repente? Ese nuevo liderazgo, que no es el liderazgo sacerdotal del templo, esto es algo impensable en el Israel o en la Judea anterior al exilio. Y por tanto, Babilonia moldea muchísimo la identidad judía, no solamente en el alfabeto o en el calendario, sino también en la concepción de lo que es el judaísmo. Y de hecho, el judaísmo que llega después del exilio ya se parece mucho más al judaísmo actual. De hecho, ese judaísmo es el que va a dar origen luego al judaísmo rabínico y luego al judaísmo actual.